Hola, ¿qué tal chicos? Les saludo a su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. El tema del cual hablaré en este video ha recorrido a lo largo de algunos meses, lo cual ha desanimado a muchos que en un cierto momento pretendieron pertenecer al grupo de los creadores de contenido. Esto ha traído mucho hate por una parte de la comunidad del juego, a los que conformamos los creadores de contenido. El grupo de los creadores de contenido vino a abrir sus puertas a grandes youtubers, los cuales de una cierta manera invertían su tiempo para traer contenido interactivo, con el cual mantenía a la comunidad lo más informada posible de cualquier novedad del juego, sin olvidar los dichos beneficios que obtendrían cada creador de contenido, de los cuales también los suscriptores tendrían las posibilidades de sacar provecho a estos diferentes beneficios, ya que esta fue la forma que encontró Gameloft de poder premiar a los que le dedicaban tiempo al juego. Al momento de presentar este proyecto, del cual tanto como los desarrolladores del juego se beneficiarían junto al youtuber o al dicho streaming de la plataforma de Twitch que fuera aceptado, ya que técnicamente era la forma en la cual Mortal Kombat 5 tenía sus diferentes promociones en los distintos canales de los creadores. La mayor ventaja que tendría cada creador de contenido, la oportunidad de tener absolutamente todo sin necesidad de jugar para conseguirlo por sí mismo, pero teniendo la responsabilidad de traer contenido para su canal, con lo cual mantuviera la comunidad muy al pendiente de cualquier novedad del juego. Algo de lo que muchos estaban muy agradecidos, ya que podían darse de cuenta de todo lo que Gameloft introduciría en cada actualización, como una ventaja para muchos de ahorrar sus créditos para comprar ciertas cosas que estarán siendo presentes en cada actualización. Los community managers decidieron agregar más personas al grupo de los creadores de contenido, ya que simplemente eran 2 o 3 influyentes que pertenecían al grupo, con lo cual motivó a muchos a trabajar mejor para poder cumplir con los requisitos necesarios que se necesitaban para ser posiblemente aceptado al programa. Teniendo en cuenta que muchos, aún cumpliendo con los requisitos necesarios, no fueron aceptados, con lo cual me refiero, el programa consistía en darle la oportunidad a un youtuber de colaborar con los managers siempre y cuando ellos consideraban que estaría para apoyar, no simplemente para beneficiarse de los dichos privilegios que obtendría como creador de contenido. Un creador, aparte de poder tener la mayoría de cosas dentro del juego, también debía de ser útil de mantener totalmente informado a los managers de cualquier error previsto por cada actualización, como también de reportar el dicho jugador que estuviera violando los valores del juego. Todo fue un éxito mientras el juego continuaba en su mejor momento, conformado por una inmensa comunidad la cual ameritaba totalmente de los creadores de contenido por la gran ayuda que aportaban a esta misma. Logré ser aceptado al grupo de los creadores de contenido el 19 de febrero de este año, siendo más o menos 6 meses desde que fui aceptado por parte de nuestro ex community manager, mejor conocido como Chaja, al cual le agradezco totalmente debido a que el trato que logré tener de parte de él en tan poco tiempo fue bastante agradable. Dejando totalmente claro que esto fue gracias a los que me apoyaron antes de ser creador de contenido, ya que sin cada uno de ustedes no hubiese cumplido con los requisitos necesarios para formar parte de este programa. Día después de yo pertenecer al grupo de los creadores de contenido, nuestro ex community manager dio un comunicado de que el programa sería cerrado temporalmente, con lo cual supuestamente se estaría trabajando en su mejora, ya que en realidad el programa en un cierto momento fue abandonado, con lo cual se esperaba que organizaran totalmente el sitio web de los creadores de contenido, ya que hubieron muchos errores por parte del personal que se encargaba de esta página, dando la aceptación de todo el dicho usuario que en algún momento mandó la solicitud para poder ser aceptado en el programa de los creadores de contenido, ya que la mayoría de los que aparecen en el sitio web en realidad no formaron parte del programa, como también otros fueron expulsados del grupo de los creadores de contenido. Puede que muchos de mis compañeros no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, así como el juego está cada vez más de mal a peor, asimismo se encuentra el programa. Así como muchos consideran que cada creador de contenido tiene todo lo que desea, la realidad es que ya nosotros, los creadores de contenido, ya no tenemos los ciertos beneficios o ventajas de las cuales estaban antes. Ya no hay un personal el cual se encargue de mantenernos totalmente informados de las diferentes novedades que puede salir en cada actualización, ya que todo se está haciendo presente por cada una de sus redes sociales.
como también no está la oportunidad de probar una dicha beta, lo cual lo entiendo totalmente, ya que Mortal Kombat 5 ha pasado de ser un juego innovador, o más bien que intenta evolucionar, en quedarse en el mismo círculo, introduciendo lo mismo por cada actualización lanzada. Suelo ver que muchos intentan difamar o más bien desvalorizar el trabajo que intentamos hacer los creadores de contenido, ya que es totalmente difícil poderles traer contenido valioso que les sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Esta ha sido la razón principal del abandono o más bien el retiro de muchos creadores de contenido, así intentando de evolucionar y llevar su canal a mucho mayor público con un nuevo contenido en su canal. Algo totalmente entendible, ya que de esto se trata, dar lo mejor en algo, aunque tarde o temprano tengas que dejar eso por lo que tanto luchaste. El programa permanece aún cerrado, pero esto no ha sido impedimento de que nuevos creadores de contenido se nos unan, lo cual ha sido totalmente por decisión de los community managers. Todo ha sido un completo fracaso últimamente, debido a que no hay un personal encargado de estar totalmente al pendiente a cada uno de nosotros. Esto ha tenido consecuencias graves, lo que ha llevado al abandono de los managers encargados del programa de los creadores de contenido. Por el momento, el community manager que estaba encargado del programa de los creadores decidió abandonar el programa. Tendrá cada una de sus razones por las cuales estas decisiones fueron tomadas, aunque de todos modos él no estaba totalmente al pendiente a cada uno de los creadores de contenido. Supuestamente estaría con cada uno de nosotros la nueva community manager, Lina, la cual pertenece al grupo de los creadores de contenido desde hace bastante tiempo, aunque en realidad no sé cuál haya sido su función en su cierto momento, debido a que en el poco tiempo que llevo formando parte del programa, jamás la vi interactuando con cada uno de nosotros. El programa de los creadores de contenidos en un cierto momento considero que estaría cerrado para todos, incluyendo hasta los que pertenecemos al programa, debido a que es algo imposible que una sola persona sea capaz de mantener pendiente la comunidad del juego, como para que también esté al pendiente a cada uno de los creadores de contenido. Esperemos que la nueva community manager sea capaz de mantener más al pendiente no tan solo a los creadores de contenido, más bien a toda la comunidad que requiera de su ayuda. Con esto queda más que claro que por el momento los sorteos pendientes no se realizarán hasta que sea posible, ya que la nueva community manager sea primero en adaptarse a sus nuevas responsabilidades. Me tocará mandar saludos a todos los que comentaron mi anterior video en el cual hice el pequeño review de la susurradora de Jade. Saludos para King Toto, saludos para Gilan, Diego, saludos para ese vato que no sé cómo se pronuncia su nick, saludos para Gladiator Games, saludos para Sasuke, Ángel, Huachi, Mortal Kombat 5, saludos para Juan Esteban 02, saludos para Matías Martínez, Killer Crow, Acel, Gaming Shadow, saludos para Electronation Oficial, un gran abrazo hermano, saludos para Vicente Alguien, So Wolf Games, saludos para Claire, saludos para Saul y Coris, saludos para Kirby, saludos para Tutorial Kio, saludos para Mamba, Ángel, Skyler, saludos para Reis, saludos para Diego y saludos para Panda. Hasta aquí dejaré el video de hoy. Recuerda, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, así no te pierdas de cualquier novedad o de mis ocurrencias. Si quieres estar más al pendiente de mí, te invito a seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción. Nos veremos hasta un próximo video.